Hermanos, tengan buenos días. Otra vez para compartirles la palabra de Dios. Ustedes me conocen, soy el hermano Franco Montenegro. Y aquí otra vez trayendo este mensaje al Centro Fénix. Hermanos, el mensaje que les traigo nuevamente es 4 pasos para iniciar una relación con Dios. Antes de empezar, hermanos, quisiera hacer una oración. ¿Me permiten? Inclinemos nuestro rostro, Padre Celestial. En este día queremos, Señor, a través de tu gracia, que nos bendigas, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Oh Padre, sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres fiel. Señor, bendícenos con sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra, para poderla fijar en nuestros corazones y para que sean parte de nuestra vida. Señor, lléname de tu misericordia, Padre, bendíceme con tu Santo Espíritu para que yo pueda recibir tu palabra y traerla a mis hermanos y para que, Señor, podamos disfrutar de tu palabra, de tu gozo que es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, iniciamos este tema que son los 4 pasos para iniciar una relación con Dios. Vamos a enumerar, primero vamos a enumerar los pasos y después los vamos a resolver. El primer paso es creer que Dios nos ama. Ese es un paso de fe, ¿no? Es un paso muy importante. Creer con el corazón que Dios nos ama. El segundo paso es reconocer que el pecado separa al hombre de Dios. Este segundo paso es importante tenerlo presente, que el pecado es el que nos separa de Dios, porque Dios es santo y Él no puede convivir con el pecado. El pecado que crea una barrera entre Dios y el hombre. Cuando oramos, Dios no nos puede escuchar, ¿no? Entonces es importante tener presente que el pecado nos separa de Dios. El tercer paso importante también, debemos entender que Jesucristo es la única respuesta de Dios para el pecado. Dios tuvo una única respuesta después que nuestros padres pecaron. Nuestros padres Adán y Eva, la única respuesta que tuvo para vencer el pecado fue Jesucristo. Hay que entender lo que la única respuesta para vencer el pecado es Jesucristo. Y el cuarto paso último, es importante, ¿no? Recibir a Cristo. Debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo debemos recibirlo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Y eso significa nacer de nuevo, hermanos. Cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por fe nos arrodillamos y reconocemos que somos pecadores y que la única salida que Dios tiene hacia el pecado es Jesucristo. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recibimos el sello del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar poder y el que nos va a encaminar hacia la verdad, hacia la justicia. Es el que nos va a enseñar, el que nos va a redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa que nos va a mostrar, nos podemos dar cuenta cuando estamos pecando, porque inmediatamente cuando pecamos, el Espíritu Santo nos va a dar una señal que estamos pecando. Hermano, entonces vamos ahora a definir estos 4 pasos. Aunque ya me he adelantado yo en hacer algunas definiciones, pero ahora sí lo vamos a definir con versículos de la Biblia. Entonces vamos a iniciar. El primer paso es creer que Dios
nos ama. El primer paso que empezamos, ¿no? Vamos a buscar en la Biblia al San Juan, capítulo 3, versículo 16. Aquí nos dice, la Biblia dice, porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo es importante, ¿no? Demuestra su amor. Dios nos amó tanto que en su amor envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, en Cristo Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. Vamos a seguir leyendo, hermano. Entonces vamos a leer ahora sí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Este es un versículo bastante corto y deberían memorizarlo. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios es amor. Cuando nosotros caminamos en Dios, Dios nos irradia su amor, y ese amor nos permite amar a nuestros semejantes, nos permite amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, a los que somos casados, amar a nuestros hermanos, a nuestros padres, ¿no? Amar a nuestros semejantes, porque Dios, su fundamento de Dios es el amor, ¿no? Dios nos ama, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces vamos a continuar y nos hacemos una pregunta: ¿por qué el hombre no disfruta de este amor de Dios? Y nos preguntamos, ¿por qué nosotros, el hombre, no puede disfrutar de este amor de Dios? Hermano, aquí hay que entender una cosa, ¿no? ¿Por qué no disfrutamos? Por el pecado. Porque el pecado separa a Dios del hombre. Es muy importante el segundo, hemos hablado del primer paso, que es creer que Dios nos ama. El segundo paso es reconocer que el pecado separa al hombre de Dios. Ya lo hemos leído, ¿no? El segundo paso, reconocer que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, ese es muy importante. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios, porque Dios es santo. Y Dios no convive con el pecado. Cuando nosotros pecamos, rompemos nuestra comunión con Dios. Por eso que es necesario doblar rodillas, inclinarnos y pedir perdón para restablecer, cubrirnos con la sangre de Cristo, pedir perdón, ¿no? Y reconocer que Cristo es nuestro Salvador y que hemos sido justificados a través de su sangre preciosa. Entonces continuamos, hermano. Hemos leído, estamos leyendo, reconocer que el pecado separa a Dios del hombre. Vamos a leer Romanos, para verlo bíblicamente, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, en sí, todos hemos pecado, ¿no? En la tierra no hay ni un hombre que no haya pecado, ni un hombre, ninguna mujer, todos hemos pecado. El único que no ha pecado fue Cristo, porque Él nació de la Virgen María y tuvo la vida santa, y fue al Calvario, dio su vida por nosotros y nos enseñó a caminar de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la justicia, de acuerdo al amor de Dios, del Padre. Entonces, entendamos, ¿no? Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que nuestros padres, Adán y Eva, ellos pecaron en el Edén.
¿no? Desobedecieron sobre el fruto, ¿no? Comieron el fruto prohibido y fueron, ellos murieron espiritualmente, ¿no? Entró el pecado, y como entró el pecado, entró la muerte también, ¿no? La muerte espiritual. Entonces vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 5, versículo 12. Acá dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte, como les estaba diciendo. Fue así como el pecado pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es lo que les decía, ¿no? Nuestros padres en el huerto del Edén pecaron, ¿no? Desobedecieron, ¿no? Dios les dijo de que si comían de ese fruto prohibido iban a morir, ¿no? El diablo les dijo, no, los tentó, ¿no? Le dijo, no, si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser igual que Dios, no van a morir. Y bueno, comieron del fruto y murieron espiritualmente, ¿no? Entonces todos pecaron. Por tanto, a los ojos de Dios, todos somos culpables. Ante los ojos de Dios, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Porque ¿quién no peca, hermano? ¿Quién no peca en esta vida? ¿No? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Este versículo es muy importante. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Dice que la paga del pecado es muerte, pues nuestros padres pecaron y murieron espiritualmente. Nosotros pecamos, morimos espiritualmente. Ya les dije que Dios es santo, Dios es espíritu. Cuando nosotros pecamos, morimos espiritualmente. Entonces ya no tenemos comunión con el Padre. Por eso que es necesario cogernos de la mano de Cristo, porque Él es nuestro Salvador y Redentor. Entonces vamos a seguir, hermano. Esto quiere decir el hombre no puede salvarse a sí mismo. Nosotros cuando pecamos, nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios es santo, y en medio de está Dios, está el hombre. Si en medio está el pecado, no nos podemos salvar. Entonces, ¿qué pasa? El hombre que desecha a Dios busca llegar a Dios por sus buenas obras. Busca llegar a Dios leyendo filosofía, tratando de enterarse de la vida a través de la filosofía, a través de religiones. Pero las religiones no salvan, hermanos. La religión no te salva. El que te salva es tu fe en Cristo Jesús. El hombre también trata de vencer su pecado con buenas obras, haciendo buenas obras, buena moral, ¿no? Y eso no te salva, hermano. Lo que vuelvo a repetir, lo que te salva es la fe en Jesucristo. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. ¿No? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte, ¿no? Nosotros hemos sido salvados por gracia, no por obra. La salvación es un regalo de Dios y es por fe. Hermano, depositar nuestra fe. ¿Qué fe es? Creer que Jesucristo vino a la tierra para rescatarnos del pecado, y que siempre que nosotros pecamos, porque tampoco de una vez que vamos a recibir a nuestro Salvador y Redentor en nuestros corazones, vamos a pecar constantemente, no.
pero somos de naturaleza caída, somos carnales que podemos pecar. Pero para eso nos cogemos de la mano del Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse, hermano? Arrepentirse es cambiar de actitud. Cambiar de actitud, ¿qué significa? Ya no querer volver a cometer ese acto de pecado. Entonces, cuando nos arrepentimos de corazón, nos cogemos de la mano y pedimos perdón a nuestro Dios, a Jesucristo, somos restaurados. Por eso es nuestro Salvador Redentor, Jesucristo, Jesús. Vuelvo a leer Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Hermano, yo lo que les vengo a traer aquí es palabra de Dios. No, mi nombre es Franco. Franco no les está trayendo ideología o su experiencia. Yo les estoy trayendo palabra de Dios para que ustedes lean y puedan comparar, ¿no? Entonces hay un tercer paso, y este nos da una solución al problema del pecado. El tercer paso es entender que Jesucristo es la única respuesta de Dios para el pecado, ¿no? Jesús, ya lo estoy volviendo a repetir, me adelanto, hermano, disculpen, pero el tercer paso es reconocer que la única respuesta que tiene Dios al pecado es Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y entonces vamos a leerlo aquí en Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dice, Jesucristo es la puerta al cielo, hermano. No hay otra persona. No hay la Virgen María, los santos, los apóstoles, mis obras, que soy moral, que soy filosófico, que regalo a los niños. Por ahí no viene la salvación. La salvación viene por fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces Jesucristo es el puente donde yo les hablé. Está Dios, está el hombre, y viene el pecado, ¿no? El pecado en medio de entre Dios y el hombre que nos separa. Pero Jesucristo viene a ser el puente, el camino. El que cree, levanta sus ojos y mira a Jesucristo. Viene a ser el puente y restablece nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y ya podemos orar, ¿no? Confiados, porque Él nos escucha. Vamos a leer ahora Romanos, en la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto demuestra su amor, porque en cuanto todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces tenemos a Dios, tenemos a Jesús. Dios llega al hombre a través de la cruz. O sea, nosotros llegamos, Dios puede llegar a nosotros a través de la cruz, y nosotros llegamos a Dios a través de la cruz, a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a Dios? Tenemos que llegar al cuarto paso, a este último cuarto paso, que es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquí viene este versículo, hermano, muy importante. Leamos Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Aquí dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nace de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa recibir? No es algo pasivo. Recibir a Jesucristo no es algo pasivo, lo recibí, no, es algo activo, es decir, que me acerco con todo mi ser,
y me aferro a Jesús, reconociendo que solo en Él soy libertado del pecado y de mi culpa delante de Dios. Al recibir a Cristo tengo una nueva identidad, seré un hijo de Dios, hermano. Al recibir a Cristo tenemos una nueva identidad. Somos ya hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Porque yo he escuchado que se dice que todos los hombres son hijos de Dios. No, hermano. Todos los hombres son criaturas de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Redentor en su corazón y buscan hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que guardemos su palabra. ¿Y su palabra qué dice? En su palabra están sus mandamientos. Hay dos mandamientos fundamentales que nos enseñó Jesucristo. El primero es: ama a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo, como quieres que a ti te traten, como quieres que ser amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no vas a querer no vas a querer hacer daño, porque no te vas a querer hacer daño a ti mismo, ¿no? No vas a querer robar, no vas a querer calumniarlo, no vas a querer matarlo. Entonces, en la Biblia está su palabra y está la manera como debemos caminar. Es muy importante, hermanos, leer la Biblia. La Biblia es fundamental. La Biblia es su palabra. Y si queremos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, leamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu, va a utilizar la palabra de Dios para darnos poder, para poder caminar en la voluntad de Dios. Y además, cuando leemos la palabra a través de su Santo Espíritu, Dios nos habla. Cuando nosotros doblamos rodillas y oramos con la palabra, Dios nos escucha, hermano. Hermanos, quisiéramos hacer una oración para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Esta oración lo pueden hacer ustedes personalmente. No necesitan estar en un templo, porque usted sabe que Dios es omnipresente, omnipotente. Ustedes se arrodillan de corazón y le hacen una oración más o menos de este tipo. Dice: Dios, entiendo que soy culpable y que mi destino es el infierno separado de ti por la eternidad. Hoy me arrepiento de mis pecados con todo mi corazón y acepto que solo a través de mi fe en la obra de Jesús, en la cruz, puedo alcanzar la salvación. Y dile así: Jesús, te entrego mi vida y te recibo como mi Señor, mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Dame la vida eterna. Amén. Este es un modelo: acercarse a Dios y pedirle perdón. Reconocer que Él es la única respuesta que Dios tiene, ¿no? Jesucristo. Y aferrarse a Él, ¿no? Leer la Biblia. Mire, vuelvo a repetir, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, inmediatamente recibimos el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y depende de nosotros para que Él crezca y pueda hablarnos, desarrollarse en nosotros en no pecar, ¿no? Y para no pecar tenemos que leer la palabra, ¿no? Leer la palabra, y el Espíritu nos va a dar poder para poder vencer las tentaciones, para poder vencer las pruebas. Porque, hermanos, en esta vida no van a faltar las pruebas.
y nos van a faltar las tentaciones. De las tentaciones tenemos que huir, hermano. ¿Qué cosa es prueba? Una prueba es prueba y tentación, hay que diferenciar. Una prueba es cuando nosotros, Dios permite una prueba para que nosotros a través de la prueba podamos crecer. Hay ciertas pruebas que se presentan, que Dios las permite, pero hay algo que debemos considerar. Dios no va a permitir que tengamos pruebas mucho más de las que no podamos soportar. Las pruebas con Dios se superan y aprendemos, podemos crecer en nuestra vida. Pero también hay tentaciones. De las tentaciones tenemos que huir, así como lo hizo José, ¿no? José, el hijo que eran los hermanos, ¿no? de Jacob. José, cuando fue tentado con una mujer, lo que hizo, salió corriendo. De las pruebas debemos correr, hermano. Si nosotros que tenemos adicción al alcohol o a las drogas, nos acercamos pues donde nos acercamos, en vez de correr, encontramos a un compañero que está ahí fumando o está bebiendo, nos acercamos a él, vamos a caer. Lo que tenemos que hacer es huir de las tentaciones. Pero ya huimos con ese poder del Espíritu Santo, porque solo, hermanos, solos no podemos vencer el pecado. Por eso ya les he dicho, que tenemos, a veces se cree que haciendo buenas obras, leyendo obras de filosofía, filosofando, religión, hermano, hay 100 números de religiones. Pero la religión no te lleva a Dios, la que te lleva es tu fe en Cristo Jesús, ¿no? Tal vez buena moral, no, hermano. Cristo Jesús es la respuesta. Nosotros tenemos que hacer el cuarto paso, que es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermano, bueno, aquí termino. Permítame hacer una oración para cerrar este capítulo. Y espero que traerles otro video pronto. Padre Celestial, gracias por permitirme traer la palabra a mis hermanos. Gracias por disponer su corazón a escuchar tu palabra. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, que es el que nos va a redarguir, el que nos va a dar poder, el que nos va a enseñar, nos va a encaminar. Gracias, Señor, líbranos del pecado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima.